para que los que ya estamos sepamos hacia dónde se nos espera llevar. Y a los que recién estamos dando nuestros primeros pasos, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Cómo trabaja la enseñanza del Señor? Y hay algo, ¿cuántos recuerdan la Gran Comisión? ¿Recuerdan la Gran Comisión? ¿Sí? La Gran Comisión son las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos y Él dice, vayan por todo el mundo haciendo discípulos. ¿Y qué más le dice? ¿Lo recuerda? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Así que decir el que está a tu lado tiene un mandato, así que te la tenés que aguantar. Es un mandato, ¿entendés? Yo tengo que cumplir con el mandato, te tengo que enseñar a guardar todas las cosas porque es una comisión. No podemos escaparnos de eso. Vayan, prediquen este evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere salvo a ese, bautizalo. Si creíste y estás creyendo que Dios te salvó por medio de su Hijo, bautizate. No estoy cambiando de religión, eso son cosas de... Bautizate. Bautismo significa morí a mi vieja vida y resucité en Cristo. Eso es, básicamente eso. Le estás diciendo al Señor, le estás diciendo a la creación y le estás diciendo a las potestades que ahora tenés otro dueño. Es básico, amado. Esto tiene que nacer del corazón y eso el Señor nos impulsa a enseñar. Enseñen para formar discípulos. No enseñamos porque sí, enseñamos porque queremos tener hijos aprendices. Hijos que aprenden a vivir en la nueva vida que se les dio en Cristo. Pero hay un proceso y nosotros como pastores entendemos que esos procesos se dan en las personas, en las almas principalmente en las almas. Cuando la Biblia habla sobre las almas, Dios está enteramente preocupado por salvar el alma. Cuando Dios envía a su Hijo a morir en una cruz, el diseño es que se había perdido el alma, la imagen de Dios en el alma del ser humano. Entonces Dios está muy preocupado en un asunto, no se mueve de su trono, pero sí en una preocupación santa hacia sus ministros de recuperar el alma. Para nosotros salvación es no irnos al infierno, para Dios salvación es recuperar la imagen de Cristo en nosotros. Y en eso tenemos que entender que hay un trabajo, hay un progreso, hay algo que Dios está haciendo y en cada reunión y en cada momento que tenemos la oportunidad, Dios nos seguirá hablando. Puede buscar conmigo 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3, 3 etapas necesarias en esta enseñanza de su Espíritu en nosotros. Es su Espíritu en nosotros el que está enseñándonos. Él es el que está proveyendo la luz, el entendimiento, el razonamiento espiritual de las palabras que vienen a nuestra conciencia. Usted recibe palabra de Dios primero en su conciencia. Dios empieza a golpear la conciencia con la palabra. El espíritu que ha sido renacido por Él empieza luego a hablarnos y a ministrarnos y la conciencia empieza a ser ordenada a la voluntad de Dios. Recuerde, estamos en esta serie anual que tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué se nos dio el Espíritu Santo? Porque nosotros no conocíamos la voluntad de Dios. Y tenemos su Espíritu para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Por medio del Maestro. A Él se le dijo, Él es el Maestro, Él es tu guía, Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a ordenar. Claro que hay medidas de gracia, claro que hay ministerio, claro que hay dones en la iglesia, pero es Él, la iglesia es de Él. El encargado de la iglesia es el Espíritu Santo. El encargado de ordenar, el encargado de suministrar, el encargado de proveerle a los hijos de la casa, es el Espíritu Santo. Debemos recuperar la imagen importante que tiene el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todos los insultos, detracciones, dice ahí, ¿no? Esa palabra detracciones significa y todos los insultos. Verso 2, deseen como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la bondad del Señor. ¿Alguien está aquí porque ha gustado la bondad del Señor? ¿Alguien está en este lugar porque ha gustado la bondad del Señor? Alguien tiene que decirle amén a esta palabra. ¿Alguien está aquí porque ha gustado que Dios es bueno? Dios es bueno, nos salvó porque es bueno. Nos salvó porque Él es bueno. Él es bueno, Dios es bueno, su bondad nos ha salvado. Lo que Pedro está diciendo es, si alguien gustó, saboreó la salvación, entonces esto va a ocurrir en tu vida. 3 cosas van a ocurrir. Tenemos ahí lo primero para compartir, hijo. ¿Qué leímos recién? ¿Qué 3 cosas van a ocurrir en nosotros? Desechos. ¿Qué más? Deseos y crecimiento. 3 etapas. Decir que está a tu lado. Van a haber 3 etapas en tu vida. Constante, cíclicas, de continuo. Desechos. Vamos, dígalo conmigo. ¿Cuáles son? Desechar, desear, crecer. Desechar, desear, crecer. Estas son las 3 cosas que aquellos que han gustado la salvación, que sé que Dios envió a su Hijo a morir por mí, que envió a su Hijo a rescatar mi alma, estas cosas nos ocurrirán. De esto no nos escapamos. De esto no se escapa nadie. Todos nosotros vamos a experimentar estas cosas. Entonces será inevitable que sucedan estas 3 cosas en nosotros. Desechar, desear, crecer. ¿Alguien tiene fe en Cristo? ¿Alguien tiene fe en el Señor? Entonces estas cosas te van a ocurrir. No vamos a escapar de esto. Van a haber desechos, van a haber deseos y van a haber un crecimiento. Es inevitable. Esto es inevitable. Vamos a ir por la primera parte. Vamos a ir a desechar. No desechamos de nuestras vidas toda esa lista de cosas porque somos buenas personas. Nosotros no podemos desechar todo eso porque somos buenas. Nosotros desechamos todas esas cosas por las enseñanzas del Espíritu Santo. Las enseñanzas nos hacen quitar esas cosas de nosotros, desechar esas cosas de nosotros. Se provoca un desecho, nos insta a hacerlo. El Espíritu Santo va a hablarte de una manera y te va a ministrar en el interior para que haya un desecho en nosotros. Toda enseñanza del Espíritu Santo siempre tomará como partida el sacrificio de Jesús. Es decir, Dios por medio de su Espíritu no va a estar corrigiendo o no va a estar provocándote al desecho, acusándote como si fueras un condenado. Porque no hay condenación para los que están en Cristo. Lo que Él tomará de la cruz y Él te dirá, mira, mi Hijo o Cristo murió por causa de esa hipocresía. Mi Hijo se entregó por causa de esa envidia. Mi Hijo, ¿me explico? El Espíritu Santo siempre tomará el sacrificio de Jesús para mostrarnos un parámetro por qué tenemos que desechar. Él no nos va a corregir o no nos va a hablar de una manera para desechar por el simple hecho de que quiero que sean buenos cristianos y después voy a ir a ese punto. No, Dios no está formando buenos cristianos. Dios no está en esa encomienda. Después lo vamos a hablar un poquito más profundo. Él nos enseña solo para que seamos buenos cristianos. Él nos enseña para que seamos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser buenos cristianos y ser hijos de Dios? Es que el que ser buenos cristianos es un asunto de moral. Y el ser hijo de Dios es un asunto de transformación. Es un asunto de imantar una imagen, de impartir una justicia. No es lo mismo. Hay muchos cristianos que se esfuerzan por ser moralmente correctos, pero no terminan de ser nunca hijos. Y usted está en una casa donde Dios los va a formar como hijos. ¿Alguien quiere ser hijo? Aleluya. No son enseñanzas que me visten por fuera, son enseñanzas que me transforman por dentro. ¿A cuántos le habla profundo el Señor? ¿A cuántos sienten que Él le habla profundo en cada enseñanza, en cada administración? Entonces no son enseñanzas que me visten por fuera, que solo me dan ciertas reglas. Sigue estas reglas y entonces serás un buen cristiano.
No, no, no. Las enseñanzas de Él se preocupan mucho porque seamos transformados. Sus enseñanzas no quedan en la simple vestidura de conciencia, sino en un trabajo profundo de realmente manifestar los cambios que el Espíritu Santo desea. Esas enseñanzas van a implicar que se produzca algo. Y ahora vamos a entrar en un asunto de cosas, porque hay diga conmigo, hay que desechar. Estamos viendo el primer punto, desechar. Desechar. Y esto es lo que va a producir sus enseñanzas, una limpieza intestinal de tu alma. Decirle que está a tu lado, limpieza intestinal. Limpieza intestinal de tu alma, un reseteo gástrico. ¿Han escuchado eso? Un reseteo gástrico. Te digo más, en muchos de nosotros Dios usará chicles laxantes. Y esto me lo prohibió la pastora, pero lo voy a decir igual. O peor, un enema. Para que no salga. Hay un estómago en tu alma que necesita ser limpiado. Desechar es limpiar. Limpiar. Hay que limpiar el estómago espiritual de nuestras vidas. Por eso sus enseñanzas van a ir a un lugar muy profundo donde hay que desechar. Hay que desechar. Hemos comido por año muchas palabras tóxicas, muchas palabras adulteradas y contaminadas. Hemos comido y comido, que han alimentado ese monstruo que llevas dentro y que a veces amás tanto. ¿Por qué amas tanto a ese monstruo? Ese monstruo se llama yo. Es que yo me amo tanto. Pero, de verdad, amados, ese yo tiene un estómago. Y ha comido muchas cosas raras. Y se ha alimentado. Y hay que producir decirle que está a tu lado, te van a purgar. Decirle, te van a purgar. Va a haber una purga. Va a haber una limpieza, va a haber algo de desechos, van a haber cosas. De verdad que Dios quiere sanar tu gastritis. Dios quiere en serio sanar tus úlceras. A los que alguna vez faltaron al trabajo por esto, Dios quiere inclusive sanar tu gastroenterocolitis aguda. ¿Es verdad, hija? Decile a tu vecino, te profetizo. Decile, te profetizo. Vienen días de mejor aliento en tu vida. Mirá lo que está a tu lado, decirle, vienen días de mejor aliento en tu vida. Claro, porque si vamos a desechar, y dice, y todas las distracciones, y todos los insultos. Mirá lo que está a tu lado. Vos nunca insultaste, ¿no? Vos no nada, vos sos un... Las enseñanzas del Espíritu Santo trabajan dentro nuestro, provocando el desecho constante de todas esas cosas raras, esas anomalías del alma que nos han engordado por muchos años. Y entonces vamos a sufrir ciertas crisis, por supuesto. ¿Quién no ha sufrido una gastritis alguna vez? Y ahora usted lo refleja en el cuerpo y en su alma y en su forma de ser. El apóstol Pablo dijo así a los filipenses. Muchos de nosotros ya sabemos a dónde vamos con esto. Él dice que él tenía todo en su vida por basura, con tal de conocer a Cristo y de ser hallado en Él. Diga conmigo, basura. Basura. Él lo tenía todo por basura, y esa palabra basura, en realidad en el original es la palabra estiércol. Es la palabra estiércol, es decir, él en su vida pasada y aún presente, él tenía todo por desechos intestinales. Todo en su vida era un desecho. Todo lo que él había vivido, todos los títulos que él tenía, todo el estatus que él tenía y todo lo que él consideraba aún
Él consideraba que todo lo de él tenía que ser desechado. Y lo consideraba por basura, por desechos intestinales. Entonces, amados, aquí es donde el gran valor de conocer el amor de Cristo toma una importancia mayor. Porque si lo voy a conocer, si voy a conocer la voluntad de mi Dios, si voy a conocer la voluntad de mi Padre, sí o sí habrán cosas que habrán que desechar. ¿Alguien puede decir amén a eso? No hay crecimiento en la salvación si no hay desechos, si no hay despojos, si no hay esta limpieza. Es necesario en nosotros. Al apóstol Juan en Apocalipsis se le dice en un momento, comete el librito. Comete el librito y te va a hacer dulce a la boca y te va a amargar el vientre. Cómete el libro y vas a ver que es dulce a la boca, pero luego te amargará el vientre. Sus enseñanzas producen esta clase de sintomatología en el alma. Siento que me gusta, pero siento que me amarga. Si a usted no le pasa eso con la palabra, decirle que estás en un problema. Amados, me encanta cuando me dicen que... ¿A cuánto le gusta cuando Dios le dicen que Dios te ama? Como que sentí una vibra, ¿no? Así, ay, yo siento cuando Dios me ama. Qué lindo cuando me dicen que Dios me ama. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Amén. ¿Cuántos saben que Dios dice también que debes amar a tus enemigos? Te amarga, ¿no? Por eso es dulce a la boca y te amarga el vientre. Porque una cosa es lo que me dicen de Dios y lo que yo sé que Dios es, y otra cosa es lo que Dios me pide. Entonces, dulzura y amargura a la vez son cosas preciosas que nos suceden en la vida de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Son cosas preciosas que nos van a suceder toda la vida. Dulzura y amargura. Dulzura y amargura son cosas que la palabra va a hacer en nosotros. Hay una limpieza, hay un desecho, y va a ser dulce en un aspecto de mi alma y otra va a ser amargar mi alma. Y está bien. Y está bien que nos sucedan esas cosas, porque somos propensos a equivocarnos, somos propensos a fallar. Y es necesario eso. Decirle a tu vecino con amor, míralo, es más, míralo, tocalo, acaricialo así como un gatito. Decirle, no es que soy bipolar, es que Dios me está limpiando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes decirlo de vuelta? No es que soy bipolar, es que Dios me está limpiando. ¿No? ¿Viste? Porque a veces tenemos esas cosas así como... Número 2, desear. Diga conmigo, desear. Vamos. Va a haber un desecho. Diga conmigo, va a haber un desecho. Va a haber un desecho. Y decirle que teneme paciencia. Decirle que teneme paciencia. Teneme paciencia. Dios está trabajando en mí, me está haciendo desechar, está limpiando mi estómago, mis intestinos espirituales. Algo Dios está haciendo y está limpiando mi ser interior. No puedo alimentarme de la palabra si todavía hay envidias, si hay celos, si hay malas palabras, si hay cosas que están ahí dando vuelta, si hay cierta hipocresía. Amados, es claro el apóstol Pedro. Él está diciendo, señores, para crecer en esta salvación necesitan desechar primero. Necesitamos desechar. Hay desechos que tienen que ocurrir en nosotros. ¿Cómo sé? Mire, lo que prosigue en alguien que está siendo limpiado por las enseñanzas del Espíritu Santo es hambre y sed. Alguien que está siendo limpiado y dice, algo de mí se está yendo, algo de mí ya no está ahí, algo de mí que antes siempre estaba y ahora ya no está. Lo que viene por consecuencia es hambre. Hambre y sed, hambre. Es un hambre. Él dice, van a desear. Esa palabra que usa es como un bebé que está succionando la leche de su madre en su pecho. Está deseando comer, tomar la leche espiritual no adulterada de la palabra. Es un deseo profundo. No es cualquier deseo. Es algo instintivo, es algo natural. Un bebé pide la leche a gritos. De hecho, otras versiones dicen, pidan esa leche a gritos. Es decir, hay un deseo innato. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza nueva que está en nosotros, que desea alimentarse. No es algo que, bueno, quiero ver cómo ser un buen cristiano. Dígame, pastor, 10 versículos que me digan cómo ser un buen cristiano. No hay una receta para eso. Es una cuestión de desechos y una cuestión de crecimiento que se da por un deseo. ¿Por qué hay hambre?
Hay deseos de alimentar mi ser interior. Hay un espacio vacío en mi estómago espiritual que desea la leche no adulterada de la palabra. Hay un lugar y ese es el Espíritu Santo. Te va a inducir al hambre. Te va a inducir, no tengo tiempo de buscar todas las veces que dice, es más, Dios profetiza, enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan y de agua, sino hambre de oír mi palabra. Entonces es Dios provocando un hambre en nosotros por causa de un desecho. Dios empezó a trabajar en nosotros con un desecho. Cuando Dios me mostró toda mi maldad, toda mi hipocresía, toda mis envidias, todo lo que yo era, algo empezó a ocurrir en mí. El Espíritu Santo empezó a obrar limpiándome primeramente para poder gustar, si he gustado la salvación, para poder saborear lo que hay en Él. Ahora bien, ¿cómo sé que tengo hambre? Pregúntale a que está a tu lado, ¿cómo sabes que tenés hambre? ¿Cómo sé que hay deseos de alimentarme? ¿Cuáles son las? Vamos a hacer un juego, vamos a una participación ahora. Les voy a pedir, piensen esto conmigo. ¿Cuáles son las evidencias en mi interior de esos deseos? Necesito que lo definan 3 valientes en una palabra. 3 valientes que los definan. ¿Cómo se manifiestan los deseos de alimentarnos? Un valiente por allá, una valiente por acá, vamos. Alguien que levante la mano, alguien que se le venga así algo. ¿Cómo se define el hambre? ¿Cómo se define? ¿Cómo? ¿Con ruido? Muy bien. ¿Alguno por acá? Ustedes dos que están ahí con carita de... Olfato, dice por allá. Vamos, ¿cómo definimos el hambre? ¿Cómo defino que tengo hambre del Señor? ¿Cómo defino que tengo hambre de Él? ¿Cómo se define en una palabra eso? ¿Cómo? ¿Te duele? Bueno, vacío. ¿Cómo? Claro, pero ¿cómo se gesta en mi alma? Esta es la palabra, y usted no se la va a olvidar nunca más en su vida. La palabra es preguntas. El que tiene hambre, pregunta. ¿Cómo sé que tengo hambre? ¿Cómo sé que me estoy despojando, que me estoy vaciando de las cosas viejas? ¿Cómo sé que Dios está obrando en mí y me está limpiando? Porque lo consecuente al hambre es preguntas. Hay un lugar en mi interior que necesita ser llenado y no lo puedo llenar si no me pregunto, si no le pregunto al Espíritu Santo, si no le pregunto a mis autoridades, si no pregunto, si no consulto con las Escrituras. Hay un lugar en mí que necesita y el hambre se expresa por medio de preguntas. Los discípulos preguntan. Mira al que está a tu lado, decirle, vas a saciar tu hambre preguntando. Preguntando. La postura más clara de alguien que está desechando y deseando es que carga con preguntas. Y son las preguntas que a veces, obviamente, primero buscamos en el Señor. He estado buscando al Señor, me he humillado en su presencia. He rasgado mi corazón, he clamado por respuesta. Señor, quería entender esto. ¿A alguien le pasó eso en la vida? Quiero entender esto, quiero buscar tu rostro, Señor. Quiero conocerte más, quiero saber de ti. Pero tenemos que hacerles preguntas, amado. Nuestras oraciones deberían estar más cargadas de preguntas que de peticiones. El 80% de nuestras oraciones están cargadas de peticiones y no tantos de preguntas. ¿Será que estamos perdiendo el hambre? Porque el hambre se manifiesta con preguntas. Alguien tiene que ir a la oración y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto? ¿Cómo avanzamos en esta área? Preguntas, preguntas, preguntas. Muchos cristianos han usado Jeremías 33:3 como el llame ya de Dios, pensando que Dios sale corriendo a nosotros. Cuando en realidad Jeremías 33:3 es una pregunta a clamar. Aclamar, es una propuesta, perdón, a clamar. Y clamar no siempre significa pedir, porque Dios automáticamente le va a decir esto, es preguntar. ¿Puedes poner Jeremías 33:3? Diga conmigo, desear. Desear, estamos desechando y estamos deseando. Desechos y deseos.
Jeremías 33:3, clama a mí y yo. Si Él te va a responder, ¿por qué asumimos que el clamar tiene que ser solo una petición y no una pregunta? Y ahí puse entre paréntesis, sus respuestas son ¿en qué responde el Señor siempre? En Cristo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y esas cosas grandes y ocultas son su voluntad en su Hijo. ¿Dónde está usted? En Cristo, en su Hijo. ¿Y su voluntad dónde está? En su Hijo. Por cuanto estamos en Cristo, hacer la voluntad de Dios no es difícil. Es fácil. Pero a veces necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas a ciertas situaciones de la vida. Entonces clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, amados, es necesario indagar en este clamor, tener este clamor. Muchas personas, muchos por años han servido a Dios, por años andan en la iglesia, por años han estado haciendo oraciones, pero muchos de nosotros no hemos tocado lo que significa el clamor. Tenemos que entrar en una profundidad del clamor. Jesús experimentó oraciones con súplicas, ruegos y clamor. Y nosotros son niveles en la oración para entender la voluntad de Dios. Son dimensiones en tu alma que será llevado por causa de lo que Dios está proponiendo en su voluntad. Entonces no es oraciones simples, no es una conversación, no es una petición. Decir que todo no es tu rezo católico. No es ese rezo de repetición y de cosas, no. Son lugares que vamos siendo llevados en el alma para conocer la voluntad de Dios. Y en algún momento ustedes tendrán que experimentar el clamor de un hijo, el clamor de un hijo. Clama a mí y yo te responderé. El hijo clama dentro nuestro. Abba, Padre, es un clamor. Es mucho más que una petición, es mucho más que una conversación amena, es mucho más que un simple te doy gracias, es mucho más profundo que eso. ¿Cuántos pueden entender lo que digo? Está haciendo una limpieza, ¿sí o no? Está produciendo una limpieza porque está provocando un hambre en nosotros. Los que crecen, los que maduran, son los que tienen hambre. Son los que se proponen a sí mismos. Hay 3 clases de preguntas que hacen los creyentes a medida que van creciendo. 3 clases de preguntas. Tenemos ahí un... Pobre David, qué genio. Me hizo esto, pero súper rápido. 3 clases de preguntas. ¿Las puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver de allí atrás? ¿Se puede ver? ¿Sí? Hay 3 clases de preguntas. Las preguntas por curiosidad. Las preguntas del bien y del mal. Las preguntas por conocer la voluntad de Dios. Las preguntas de curiosidad. ¿Por qué Dios permite que? No sé. ¿No? Ciertas situaciones de la vida. ¿Por qué permite? Y a veces son preguntas de curiosidad, ¿no? Pregunto de curioso nomás. Segundo nivel de preguntas. Preguntas del bien y del mal. ¿Está bien, pastor, que me haga un tatuaje? ¿Está mal, pastor, que haga esto? Preguntas del bien y del mal. Preguntas por conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántas las tienen? Estas 2 primeras solo generan dudas. Las preguntas por curiosidad, las preguntas del bien y del mal. Las preguntas por conocer la voluntad de Dios generan un querer crecer. ¿Puede verlo conmigo? Estas cosas son importantes, que nosotros podamos distinguirlas en la oración, en la comunión, en esto, en el reunirnos, en el participar, en todo momento que podemos exponernos a la palabra por causa de lo que Dios está haciendo. Preguntas de curioso, preguntas del bien y del mal, preguntas de la voluntad del Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Señor, quiero conocer tu voluntad. Y ahí vamos a ir creciendo. Job, después de haber perdido 10 hijos, todos sus bienes materiales, el ganado
haber enfermado y que haya una crisis matrimonial, se rodeó de gente que solo hacían las dos primeras clases de preguntas, curiosas y morales. Curiosas y morales. Pero cuando todas esas clases de preguntas se agotaron en el repertorio, Dios irrumpió en la angustia de Job y se le apareció. Y cuando se le apareció, Job le dijo así al Señor. Job 42, 4 al 6. Job le dijo así al Señor, cuando se cansó Dios de escuchar todo el repertorio de los amigos, los parientes y de todos los que estaban a su alrededor por haber perdido 10 hijos, todo su ganado, su casa se prendió fuego, se pescó una sarna de pie a cabeza, su esposa le decía maldice a Dios. Y se le apareció Dios y los dejó que hablaran y los dejó que... Y en ningún momento Job pecó contra Dios. Y Job dijo así, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ¿y tú me? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué? Me aborrezco y me arrepiento. Me aborrezco, desecho. Tengo malestar estomacal en mi alma. Tengo cosas que entiendo que hay que sacar. ¿Cuál es la pregunta de Job? No hay signo de pregunta, pero Dios la toma como una pregunta. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Esto significa, saqué conclusiones apresuradas de mi angustia, me dejé llevar por lo que otros hablaban de ti y de mí. Muchos de nosotros vamos a caminar en la vida por lo que otros nos dicen o por lo que otros nos hablan de Dios. Y entonces vamos a sacar conclusiones, vamos a tener preguntas sin resolver, sin encontrarle solución. ¿Por qué? Porque van a ser preguntas cargadas del bien y del mal, cargadas de curiosidad, de preocupación. Pero Job encuentra una respuesta. Ahora mis ojos te ven. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, ahora mis ojos te ven? Ahora mis ojos te ven, amados. Todo en nuestra vida se resuelve cuando vemos la voluntad del Señor. Todo en nuestra vida se resuelve cuando vemos su voluntad. Todo se resuelve. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Me aborrezco y me arrepiento. Me aborrezco y me arrepiento. ¿Cuántos de ustedes han llegado al punto de aborrecerse? Es verdad, no perdimos tantas cosas como él. Por eso hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer hasta que te provoque un aborrecer, en el buen sentido de la palabra, decir, yo no quiero ser más así. Yo no quiero pensar más así. Yo no quiero resolver más la vida así. Vas a sufrir esa confrontación en tu identidad. Porque es el Espíritu Santo hablando por medio de su enseñanza. Él está trabajando profundo en nosotros. Él no nos está forrando de cristiano. Él nos está renovando de adentro hacia afuera. Está transformando nuestra naturaleza. Por años la religión se encargó de vestir al muerto. Pero la nueva vida en Cristo nos está resurgiendo de la ceniza y nos está dando una nueva identidad como hijo de Dios. Y es esto lo que Dios está provocando. Me aborrezco y me arrepiento. La prosperidad integral de Dios siempre se encuentra del otro lado de la limpieza. Y el cambio de mentalidad cuando lo vemos a Él. Me aborrezco y cambio mi forma de ser. Me aborrezco y cambio mi forma de ser. ¿Cuánto quieren prosperar integralmente en la voluntad de Dios? Integralmente, como nos decía el hermano Manuel cuando oraba por las ofrendas, integralmente, todo mi ser, entendiendo que Él nos ha dado todo en Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Me aborrezco. La prosperidad integral de Dios siempre se encuentra del otro lado de la limpieza. Siempre. Y el cambio de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, cuando le vemos a Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces me aborrezco. Cuando le vemos a Él, ¿qué puedo valorar de mí cuando le vemos a Él? ¿Qué puedo engrandecer de mí? Nada. Si todo es por su gracia. Todo lo hemos recibido por su gracia.
Entonces no hay nada de mí de valor. Eso es lo que ve Pablo. Pablo dice, ¿qué puedo halagarme a mí mismo? Yo todo lo considero por basura con tal de ser hallado en Él. ¿Por qué? Porque es un desecho de nosotros. Es una constante. A los que están ministrando algún talento en la casa, nunca afirmes tu identidad en tu talento. Jamás. Jamás. Porque hemos visto muchos talentosos perderse en el mundo luego. El talento no te promueve, lo que te promueve es la vida de Cristo. Amados, y tercero, crecimiento en este mismo contexto de Job. Crecimiento. Dios bendijo a Job con el doble de ganado. Después de este encuentro, lo bendijo con el doble de ganado, con sanidad total, con prosperidad, con días llenos de vida. Hasta los 140 años este vivió más que Moisés. Y hasta ver su cuarta generación. ¿Entiende cuarta generación? Tatarabuelo era. Vio hasta su cuarta generación. Perdió 10 hijos y Dios le dio 10 hijos. Esto no tenían tele, no importa. Escúcheme, 140 años, hasta su cuarta generación, le dio el doble, el triple de cosas, le restauró el total. Pero hay algo que quiero rescatar para cerrar con ustedes esta noche. A los nuevos le decimos, cuando yo digo estamos por cerrar, no es tan así. Le dio 10 hijos, diga conmigo 10 hijos. Pero esta vez le dio 7 hijos y 3 mujeres. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué antes no? No sé lo que era antes. Pero el Espíritu Santo se encargó de dejar escrito, por orden de Dios, de que diga, mira, vamos a poner 7 hijos y 3 mujeres. Y vamos a declarar el nombre de las 3 mujeres. Y esas 3 mujeres tendrán participación en la herencia igual que los varones. Porque antes lo que eran solamente herederos eran los varones. Y esto es algo sumamente importante. Présteme atención. El 7 representa perfección. Diga conmigo, el 7 representa perfección. Recuerda que en Isaías se le dice los 7 espíritus de Dios. El 7 representa la perfección de Dios dada al hombre. El 3 representa el proceso de crecimiento, muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuál es esto? Desechar, desear, crecer. Muerte, sepultura, resurrección. Decirle que está a tu lado, te van a ocurrir los 3 días del Señor. Vas a vivir los 3 días del Señor. Él no lo hizo solo por ti, Él también lo hará en ti. Los 3 días del Señor. Son simbólicos, pero son etapas de crecimiento en el alma del ser de los hijos de Dios. Vamos a ver los nombres de estas mujeres. Dios fue muy intencional al dejar escrito el nombre de esas hijas. Eso está ahí en Job, después de esos versículos, casi al final de Job 42. Esas 3 mujeres una se llama Shemima, la otra Kesia, la otra Keren Apuk. ¿Tenemos ahí? Mirá, estos 3 nombres significan tu alma transformada. La primera significa paloma, la segunda significa canela, la tercera significa cuerno de maquillaje. La primera significa paloma y la paloma es una representación de la paz. El Espíritu Santo es una expresión también ejemplificada como una paloma. Y la canela es fragancia. Se usaba la canela como fragancia. Y la tercera era un cuerno donde se cargaba los maquillajes de las mujeres. Esos son los nombres que Dios dispuso para eso. Diga conmigo, esto es un alma transformada. El perfecto viviendo en mí, un alma siendo transformada. Esto significa que en la medida que usted crece, algo se va a ver en el alma de usted. Algo se va a reflejar, algo se va a imantar en usted, algo se va a expresar a través de su ser. Entonces te darás cuenta que estás creciendo porque habrá paz, habrá fragancia y habrá belleza en tu alma.
alma. Mirá toca lo que está a tu lado. Habrá paz, habrá belleza y habrá fragancia en tu vida. El perfecto viviendo en nosotros, llevándonos a vivir en paz, emanando olor de vida y manifestando un reino de luz. Esa es su vida en nosotros. El perfecto viviendo en nosotros. ¿Qué significa? 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Dios está preocupándose en decir y dar a entender, ese es el evangelio, esas son las buenas noticias de Dios, mucho antes de que toda la escritura existiera, porque el primer libro que se escribió no fue Génesis, fue Job. Y Job nos enseña cómo es el evangelio de Dios. Y nosotros vamos a entender esto, cómo se da el crecimiento de un hijo de Dios a base de pequeñas dosis de enseñanza del Espíritu Santo que son alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. Pequeñas dosis, crisis que desechan, dosis que alimentan. ¿Cómo sé que tengo hambre? Pregunto. Pregunto al Espíritu Santo, pregunto, Señor, pregunto. Pregunto no por curioso, pregunto no porque quiero saber el bien y el mal, pregunto porque quiero conocer tu voluntad. Pregunto porque quiero ir más allá de mí mismo, de mi resolución, de lo que mi conciencia dictamina. Pero ¿qué es crecimiento? ¿Cómo defino el crecimiento en mí? Crecimiento es Cristo siendo formado en nosotros y nosotros siendo transformados a Cristo. ¿Quién es alguien que está creciendo por causa del alimento? Es alguien en el cual Cristo está siendo formado, pero a su vez nosotros estamos creciendo en Él y siendo transformados. ¿Qué vieron con los jóvenes? A cara descubierta, como en un espejo, siendo transformados a la misma imagen del Señor. Esto es lo que nos va a provocar el crecimiento. Cierro con esto en Efesios capítulo 4, verso 15. Vamos a leer unos versículos ahí de corrido. Va a decir lo mismo que Pedro, solo que de otra manera más constructiva. Seguimos con esta idea. Desecho, despojo, ahora vamos a leer despojos aquí. Y crecimiento, es la idea de los apóstoles, es el sentir de Dios. Mis hijos desechando todo, la lista de Pedro se quedó corta. Pablo habla de un listado mucho más amplio en Gálatas, capítulo 5. Pablo habla en Colosenses de otro listado. Habla Apocalipsis. Hoy justamente en la mesa con mi hijo hablaba de los que no entran al reino de Dios y comienzan con los cobardes. Mirá lo que está lo tuyo, espero que no seas vos. Efesios capítulo 4, verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve lo que le digo? Primero, Cristo formado en nosotros como la cabeza. Cuando hablamos de la palabra cabeza significa Cristo gobierna mi ser. Cristo gobierna mis acciones. Cristo gobierna hasta esta lengua. Cristo gobierna hasta estos pensamientos. Cuando decimos Cristo es la cabeza, Cristo es el que gobierna. Cristo es absoluto. No es yo y Cristo o Cristo y yo. Es Cristo y nada más. Y nosotros en Cristo. ¿Se entiende? Entonces ahí es que podemos experimentar esta unión que está haciendo el Espíritu Santo. Que todos nos unimos y nos ayudamos mutuamente para ir dándole crecimiento. Y ahí somos transformados. Ahí nos ayudamos y somos transformados. Che, vos que ya pasaste por acá, ¿me ayudás a entender esta situación? Quiero comprobar la voluntad de Dios. Quiero entender por qué nos ayudamos mutuamente. Decir que está a tu lado, no te ayudo a ti porque soy bueno. No te ayudo porque soy solidario. Decirle, no es carita esto. Decirle, esto no es carita. Te ayudo porque tenés que crecer. ¿Cómo? Tenés que crecer. Verso 21 en adelante.
en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del yo. Vamos a sacar al viejo hombre. Vamos a poner yo. Despojado, que está como viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenían este? ¿Qué tiene este? Deseos engañosos. ¿Y qué decía Pedro? Que teníamos que tener deseos de la leche espiritual no adulterada. Es decir, hay una confrontación de deseos. ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron ustedes a Dios como si fuera el mago de la lámpara de Aladino? ¿Qué deseos estabas queriendo suplir? Y ahí nosotros necesitamos, amados, deseos engañosos. Parecen buenos, no tiene nada de malo, pero tenemos que entender a quiénes y por causa de quiénes que estamos deseando. Por eso se nos pide, y verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una confrontación de deseos. Hay muchos deseos dando vuelta, así como están esos desechos. ¿Cuántos de ustedes han querido con un dolor de estómago curar el dolor de estómago con una buscapina? ¿Sí o no? Una Sertal, dame una Patalgina. Y estamos queriendo por ahí suplir un dolor del alma, suprimir un vacío del alma, no con leche de la palabra espiritual, sino con un deseo humano por querer sacar el dolor que está ahí. Y nosotros necesitamos entender que hay que despojarse de eso para poder ser renovado. Y sin renovación, que es lo mismo que está diciendo Pedro, sin este desecho, sin esta renovación, no hay deseos de alimentarse, de crecer, de vestirse de Cristo. No estoy siendo enseñado para moralmente ser una buena persona. Muchos de nosotros, muchos morales hay en el mundo, muchos filósofos con una mejor conducta que nosotros. No me sale la palabra, de personas que son altamente calificadas en su forma de ser, pero que no tienen la vida de Cristo. No se trata de lo moral. Claro que vamos a ser transformados en la moral, pero no es ese el factor principal. Dios no te está enseñando para que seas forrado por fuera, sino transformado por dentro. Y usted decir que está a tu lado, ayúdame, colabora. Déjame de renegar. Vamos a colaborar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Señor, pastor, orá por el cabezón de mi hijo. No, ora vos si es tuyo. Claro. Verso 29. Ninguna palabra. Dígalo conmigo. Ninguna palabra. ¿Cómo es? Decirle que está a tu lado, se terminaron las malas palabras. Acá le ponemos cruz, punto final. No palabras que salgan de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Decir, ¿por qué? ¿Por qué nos pide esto? Amados, ¿por qué es profundo esto? Verso que sigue. ¿Por qué es profundo esto? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué sucede con esas cosas que nosotros decimos? Bueno, ya está, Señor, perdóname. Hay algo que pasa. Se entristece el Espíritu Santo. ¿Ha visto a alguien triste alguna vez? Parece que no lo levantás de ahí con... Bueno, el Espíritu Santo no es así, pero se constrita dentro nuestro. Entonces después usted va así como la nada, ¿no? Pasó el día y va y dice, Señor, ayúdame en esto. Y el Espíritu Santo, acordate que me hiciste entristecer hoy. ¿No te acordás lo que dijiste, lo que hiciste, lo que hablaste? Ponete a cuenta primero, desechá todo eso de vos y después vení que charlamos juntos. Porque nosotros pensamos que el Espíritu Santo está ahí como
como un visitante, así como un espectador de nuestra vida. No, Él está trabajando, diga conmigo, Él está trabajando en nosotros. Y no contristéis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el diga conmigo, hay un sello en mí. ¿Saben que esa palabra sellado significa la palabra garantía? ¿Alguna vez usted firmó un contrato? ¿Alguna vez usted puso una escritura en garantía? ¿Alguna vez puso un recibo de sueldo en garantía para un préstamo, para lo que sea? Escúcheme, esto es lo que está haciendo el Señor. Él nos puso el Espíritu Santo, es un sello visible al mundo espiritual. Usted camina por la vida y Dios te identifica en el medio de la multitud y dice, estos son de los míos. No sé cómo usted se ve en la vida, pero Dios dice, a este le puse el Espíritu Santo. Y está marcado. Y no se puede salir. Este es parte de mi ganado, para entenderlo mejor. ¿Se entiende? Este está sellado. ¿Por qué es un sello, amado? Hasta el día de la redención. Diga conmigo, habrá un día de la redención. ¿Qué quiero elevar con usted en esto? Es que haya un temor reverente en lo profundo de su corazón para desechar. Me voy a preocupar por desechar. Me voy a preocupar no porque quiero ser un buen cristiano, sino porque Dios está transformándome en un hijo verdadero, en una hija verdadera. Algo Dios está proponiendo con nosotros, con mi familia, con mi generación. Y eso tiene que ser algo, una preocupación santa en los días que vienen. Y verso 31. Pellizcar lo que está a tu lado, digo, acariciarlo. Decirle, quítese de vosotros, ¿qué dice? Cuando un apóstol escribía la primer palabra, le daba consecuencia a todas las demás. Es decir, que la amargura contrae el enojo, la ira, la gritería, y la gritería, la maldicencia. ¿Y por causa de qué todo esto? Por causa de toda la malicia. Así que decirle que está a tu lado, se terminaron los días de amargura. No la amargura que te provoca la palabra, esa que dijimos hoy, sino la amargura. La amargura. Vienen días de que va a ser más dulce de leche. Va a estar más dulce de leche. Más chocolatito. Blanco, negro, usted que elija que quiera. Pero te veo así como un chocolate, como un chupetín. Te veo algo como más sabroso. ¿Se entiende? Por causa de gustar la bondad del Señor. Vienen días de que nosotros nos vamos a quitar todas estas cosas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. No grite, pastor. Bueno, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Qué hermoso, amados. Qué hermoso. Diga conmigo, mire, yo marqué, siguiendo la verdad, recibiendo crecimiento, despojándonos del viejo hombre, renovándonos el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos de Cristo. No haya palabras corrompidas, no contristen al espíritu, quítese de vosotros toda amargura, desechen la ira, el enojo, la envidia, las detracciones. Desecho, deseos, alimento, crecimiento, un alma transformada. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en ustedes. ¿Alguien quiere proseguir en eso? Los días que vienen. ¿Alguien quiere seguir avanzando en esta realidad y decirle al Señor, estamos aquí, mi alma son como esas 3 hijas de Job? Quiero llegar a ese punto donde haya esa paz, esa belleza interna y ese aroma de vida que está en nosotros. Dice que el conocimiento de Él nos lleva como triunfantes en Cristo Jesús. Aquel que conoce al Señor, Él lo lleva por el mundo como un triunfante en Cristo, desparramando de sí mismo un conocimiento para vida. Este es un tiempo precioso, inclusive en las personas nuevas y ustedes que han estado pasando por procesos. No es que son simplemente ataques del diablo a nuestras vidas. En muchos casos es Dios obrando en despojos, despojándonos de todas las cosas. Esa palabra despojo significa vaciarte de ti mismo. Despojado del viejo hombre, vaciate de lo que eras. Considero todo por basura
con tal de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Desechen de ustedes, deseen la palabra, crezcan para salvación. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y le damos un aplauso al Señor por su palabra? Vamos, vamos, vamos. Aleluya.